Muy buenas tardes. Desde la Coordinación de Horas Conferencia nos complace que nos acompañen a la charla El perfil profesional en comunicación más buscado a cargo del señor Juan Carlos Peña Morales. Para iniciar, les recordamos que la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica es una comunidad académica que se rige por los estatutos institucionales. Como comunidad, respetamos y promovemos la libertad de expresión y eh, rechazamos los discursos de odio, homofobia, racismo, discriminación, machismo que contengan cualquier otra forma de agresión verbal o visual, así como los comentarios malintencionados, groseros e irrespetuosos. Por lo tanto, les solicitamos muy atentamente que mantengamos la cordialidad durante la actividad, evitando este tipo de comportamientos. Antes de iniciar, les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. En caso de que tengan alguna consulta durante el desarrollo de la charla, pueden escribirla en el chat y con mucho gusto se la formularemos a nuestras personas invitadas o levantar la mano en caso de que les podamos dar la palabra y abrirles el micrófono. Nos acompaña esta tarde Juan Carlos Peña, el graduado de la Universidad de Costa Rica en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en periodismo. Tiene una especialidad en periodismo interpretativo de la Universidad de la Florida y una maestría en administración de proyectos del Tecnológico de Costa Rica. Durante más de 20 años, Juan Carlos Peña ha desarrollado una intensa actividad laboral que involucra trabajo en medios de comunicación, prensa televisiva, escrita y radial, además de asesorías para el contacto de medios, producción de eventos y mercadeo. Su experiencia alcanza el desarrollo de estrategias de comunicación para numerosos clientes corporativos e institucionales, además del liderazgo de equipos de trabajo en mercadeo, relaciones públicas y prensa. Peña es especialista en la identificación de necesidades de comunicación y elaboración de estrategias a partir de los objetivos institucionales y empresariales como parte de estrategia macro que potencia los resultados del quehacer corporativo y empresarial en forma integral. Además, cuenta con una trayectoria consolidada en la creación y desarrollo de productos estratégicos para proyectos de carácter sostenible. La actividad la ha combinado con diferentes actividades formales e informales de capacitación y enseñanza académica en instituciones tales como la Universidad de Costa Rica. Dicho esto, le doy la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marigen, y bienvenidos, bienvenidas, jóvenes. Para mí es un tremendo gusto poder compartir con ustedes el día de hoy un tema tan importante para ustedes que están a punto de iniciar y algunas ya iniciaron su carrera profesional. Y es la gran pregunta que uno se hace en un mundo cambiante, en un mundo que se está transformando. Y en la comunicación, que es un arte, que es una ciencia, que es una carrera dramática que a veces nos corta el aliento por lo vertiginoso de sus movimientos. Una carrera que, al igual que la mayoría de disciplinas el día de hoy, está sumergida en un constante cambio. Entonces, la pregunta que ustedes se hacen, que yo me hago, ¿verdad? Aún es, ¿cuál es el perfil del profesional en comunicación más buscado en el presente futuro? Así como dicen los de Marvel, en el presente futuro. Ellos hablan del pasado futuro, pero digamos que en el presente futuro. Vamos a la presentación un momento, Marigen, por favor. En esta presentación, inicialmente lo que vamos a ver, en cualquier momento lo hemos proyectado, lo que vamos a ver es cuáles son esas habilidades que son generales a todos los comunicadores y en general a todos los profesionales. No es son habilidades específicas de comunicación, sino, al igual que ustedes que están estudiando, todos los profesionales el día de hoy tienen que tener ese tipo de habilidades. Es la persona comunicadora en el futuro presente, pero de nuevo viéndolo desde una perspectiva integral, grande, ¿verdad? Es todos los profesionales. Pasamos a la siguiente, por favor. Las habilidades transversales, es decir, cuáles son esas características que tiene que tener el profesional el día de hoy para poder
desarrollarse efectivamente en un mundo altamente competitivo. Estas características que ustedes van a poder ver allí son extraídas de un estudio que hace apenas un par de años desarrollaron el Instituto Carnegie, la Universidad Stanford y también Harvard, el Instituto Harvard. La habilidad por excelencia que quedó marcada como la más fundamental en estos tiempos modernos es la adaptabilidad. En un mundo cambiante que se transforma todos los días, en una comunicación y en una disciplina general en la que vivimos nosotros, la posibilidad de inventarse y reinventarse es fundamental. Por eso la palabra acá, primero tenemos que aprender a desaprender. Tenemos que aprender a saber que mucho de lo que sabemos no va a servir dentro de 5 años y quizás mucho de lo que sepamos en esos 5 años no va a estar vigente en los siguientes 5 años. La cualidad de salir de nuestro esquema, de romper nuestro propio molde, de salir de nuestra propia caja, de reinventarnos una y otra vez a partir de desaprender lo que hemos aprendido fundamental. ¿Para qué? Para aprender a aprender. Y esta es la habilidad fundamental, no es una cacofonía. Nunca antes ha sido tan necesario que los comunicadores y los profesionales en generales aprendan a aprender, porque es algo que les va a tocar toda su vida. No va a finalizar cuando termine la universidad. Todo lo contrario, ahí va a empezar el juego. Le enseñaron a usted un entrenamiento que es la universidad. Usted tiene que aprender a aprender en la vida real. ¿Cómo se traduce eso? La posibilidad de que ustedes como nuevos profesionales tengan la habilidad para visionar hacia dónde va su profesión, que tengan la posibilidad de anticipar cuáles son las condiciones o las características que vaya a tener esa profesión en la que van a trabajar y ahora sí, prepararse para dos cosas, para acertar y para errar. De eso nos va a hablar también un poquito Alberto, porque uno quisiera no errar en su vida, uno quisiera no tener que morder el polvo, pero vamos a tener que morder el polvo, es la forma que vamos a aprender. Y nunca antes ha sido tan necesario aprender de los propios errores en un mundo totalmente cambiante. La otra diapositiva, por favor. En comunicación, creo que tenemos una anterior. Se nos pasó una. Bueno, vamos a la siguiente, sin ningún problema. A la siguiente, en comunicación. Los comunicadores tenemos hoy más que nunca ser expertos narradores, porque la sociedad, el colectivo, se va a nutrir de narraciones. El tema de apelar a lo racional, apelar a factores que no tienen que ver con emociones, características de producto, de marca, de corporativas, cada vez van dejando más espacio a la posibilidad de que usted vaya narrando una historia. Y si usted ve, toda la comunicación se ha convertido en una narración de una historia, porque las personas necesitan conocerse, las personas necesitan sentir empatía, y eso se logra con la posibilidad de narrar historias, sino que lo diga el crecimiento que ha tenido vertiginoso del storytelling, por ejemplo, como una herramienta para mercadeo, para publicidad y en general para todo tipo de comunicación. La empatía, la gente necesita sentir empatía. En un mundo cruel, fuerte, en unas redes que fácilmente te destrozan en un segundo, la empatía es una vía segura para lograr ese clic emocional. La vulnerabilidad, ustedes no se tienen que sentir todos poderosos y cuando fallan pueden tener la vulnerabilidad de su lado porque eso les va a permitir tener la salud emocional necesaria para ser un buen profesional. Y finalmente, háganlo todo con propósito. Con propósito. Tengan claro el para qué están haciendo las cosas como profesionales. Si no tienen claro el para qué, van a empezar a dar saltos de una cosa a la otra sin tener definido como profesional cuál es mi norte, cuál es mi objetivo, hacia dónde voy en este tiempo. El día de hoy les decía, vamos a hacer una conversación diferente, porque el hecho de que uno esté dando una charla magistral o con presentación es un poco aburrido. Mejor poner a los actores, a la gente que ha vivido o que está viviendo todo ese cambio vertiginoso de la comunicación. Y el día de hoy, con todo el gusto, me permito presentar a
una de las personas más respetadas en el área de la publicidad en Costa Rica, socio fundador de JBQ, un gran amigo que tengo el gusto de decirlo también, y quien ha vivido durante ya 2, 3 décadas, ¿verdad, Alberto? Un cambio extraordinario, 3 décadas, un cambio extraordinario que ha tenido la comunicación en el área de mercadeo y de publicidad y de producción audiovisual, que es algo que muchos de los chicos y chicas que están aquí comparten y que van a iniciar. Alberto, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero empezar a preguntarte cómo ha sido ese cambio en el área de publicidad, mercadeo y redes de hace 10 años, 20 años al día de hoy. Gracias, Alberto. Te escuchamos. Encantado. Muchas gracias por invitarme más bien y es un gusto saludarlos a todos. Bueno, los cambios se han dado desde siempre. Nosotros abrimos la agencia en 1991. O sea, ya tenemos 33 años, 32 años de estar en este oficio y siempre ha habido cambios. De hecho, hay una cosa que yo digo con mucha frecuencia, que es que yo veo mi agenda vieja de hace 10 años y lo que hacía yo hace 10 años no se parece en nada a lo que yo hago hoy. O sea, las acciones son totalmente diferentes. Antes escribía más guiones, antes escribía más piezas de textos largos, gráficas. Ahora lo que hago es más que todo generar conversaciones en redes sociales y empezar temas de conversación social. Ahora, eso se ha dado siempre. Esos cambios se han dado siempre, siempre pegados a la tecnología y en los últimos años ha sido súper vertiginoso, ¿verdad? O sea, es realmente rápido el cambio. El cuento de lo digital no es un solo cuento, son como 20 cuentos, porque primero vino digital y entonces que email marketing y otras formas de comunicación con plataformas digitales, luego las redes sociales y luego entre las redes sociales se ha quebrado un montón de, como un spray de posibilidades de comunicación, entonces sí, los cambios son permanentes y rapidísimos. En ese constante devenir de cambios, ¿hacia dónde ha evolucionado el perfil del profesional en el área de publicidad, de mercadeo y de comunicación? ¿Cuáles son las habilidades que vos podés pensar ahora que tenés a un público cautivo de jóvenes, hombres y mujeres que quieren salir a triunfar en el área de comunicación, Alberto? Ve, mira, es vacilón porque de ahí hay un montón de viejillos como yo, como pueden ustedes ver, ¿verdad? Que seguimos trabajando en la punta de lanza, hablándole a jóvenes por medio de nuevas tecnologías, y somos muchos. Obviamente, cada vez más se va sustituyendo el personal por nativos digitales, como son ustedes, ¿verdad? Que conocen mejor, porque nacieron con el teléfono en la mano, con las máquinas en la mano, entonces son más naturales a la hora de conversar con las nuevas tecnologías. Sin embargo, el perfil es siempre el mismo. Una pasión enorme por convencer a la gente y capturar su imaginación. Es el mismo perfil que hace 30 años, o 40, o 50. Ustedes leen los libros de David Ogilvy de hace 60 años y es exactamente lo mismo. O de John Hegarty o de Needham. Entonces, esa pasión por capturar la imaginación del consumidor es una constante total. Pero una variable nueva es lo que vos estabas diciendo de primero, que es la adaptabilidad. Hace, por ejemplo, 12 meses, la mezcla de medios no contemplaba TikTok. Hoy en día TikTok es parte fundamental. Entonces, estarse adaptando a esos cambios muy rápido es fundamental. En esa adaptación al cambio, muchas veces como son una actividad de profesional, ¿cuáles son las habilidades, además de adaptabilidad, que vos podrías recomendar que vayan cultivando ellos y ellas desde ahora, desde su proceso formativo, para que esa inserción sea más efectiva, Alberto? Ok, este comentario que voy a hacer a veces suena un poquito mal, hay personas que se molestan, pero nosotros tenemos que entender que la nuestra no es una profesión, por más que vamos a tener un título de la universidad, un oficio, se aprende haciendo. Obviamente la academia es fundamental, yo no digo que no, pero no se acaba el día que, el aprendizaje no se acaba el día que salís de la U. Es más, como dijiste vos en algún momento de tu presentación, ahí es cuando empieza realmente la cosa. Yo comparo lo que nosotros hacemos, los creativos, los publicistas, los productores,
todos los que trabajamos en esta área los comparo con un zapatero, ¿verdad? El zapatero nunca termina de aprender, siempre está aprendiendo haciendo, ¿verdad? Haciendo, es un oficio. Entonces, como esto es un oficio, las habilidades que tiene que tener, más allá de las que hemos hablado como principales, son aprender constantemente, estudiar constantemente. De hecho, yo siempre digo que un buen creativo, un buen publicista, un buen productor, tiene que tener dos cosas, libro y avión, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Libro es la academia, haber estudiado los principios, saber, aprender. Pero también avión, ¿qué significa? Montarse en un avión o montarse en el bus de Sabana Cementerio y volar pata y conversar con la gente y tener experiencias diferentes. ¿Cuál es la última película que ustedes vieron? ¿Cuál es el último libro que se leyeron? ¿Cuál es la serie que están viendo? Hay que estar súper actualizado para ver cómo se comporta creativamente el ser humano. Entonces, si ya ustedes vieron la última serie que hayan visto o la última película que hayan visto, eso es excelente porque complementa su preparación académica. Ahora bien, no solo hay que volar pata fuera de la U. Por ejemplo, a mí me parece fundamental que cualquier persona que esté en comunicación tiene que leer libros de antropología, de conducta humana, como Sapiens, de Yuval Noah Harari, por ejemplo. Son libros que son obligatorios porque te dicen cómo es la conducta del ser humano y uno aprende de por qué el hombre se comporta como tal. O tiene que escuchar las charlas de Luis López Otín, que después te lo paso, Juanca, para que vos lo compartas con los muchachos, en podcast, que es de por qué nos comportamos como nos comportamos. Hoy precisamente estaba oyendo un podcast en la mañana de que por qué al ser humano le gusta el olor de la tierra mojada. Bueno, resulta que la tierra mojada despierta un instinto atávico milenario de cuando volvían las lluvias y otra vez la gente decía, vamos a comer, no vamos a tener que sufrir en periodos secos, ¿verdad? Entonces ahora nosotros que somos urbanitas, que estamos metidos en edificios con paredes de concreto, empieza a llover y huele a tierra mojada y sentimos rico, a pesar de que ya no lo ocupamos porque ahí está el supermercado, ¿verdad? Esas cosas hay que entenderlas porque entonces nos ayudan a tocar fibra cuando comuniquemos con los demás y capturemos la imaginación del consumidor. Finalmente, Alberto, ¿qué preguntas tiene que hacerse el comunicador ahora que quiere incorporarse a el área de publicidad, de mercadeo? ¿Cuáles son las preguntas generadoras que puede que sean diferentes cuando tenga un desafío en publicidad enfrente, para que vayan ensayando ellos y ellas esas preguntas que tienen que hacerse? ¿Cuáles serían? Ok, esta me va a extender un poquito la respuesta, pero es que me parece que es vital para los muchachos. Como les dije antes, esto es un oficio. Y como oficio se necesita vocación. Es como un cura. Si no tiene vocación, mejor estudia otra cosa. Yo tengo amigos que estudiaron administración de negocios, que les va muy bien económicamente y que piensan que su trabajo es una tragedia, lo sufren y les parece horrible, pero a cambio de ganar plata, viven tranquilos porque ese es su objetivo. No les gusta lo que hacen, les gusta la plata que ganan por lo que hacen. En esta profesión que ustedes están eligiendo, ese objetivo no está. Si ustedes quieren ganar plata, vayan a buscar una carrera que genera plata. No estoy diciendo que no se gana bien, porque sí se gana muy bien. Lo que estoy diciendo es que es indispensable tener vocación. Y para tener vocación hay una variable que es muy importante, que es si tienen paciencia. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren llegar lejos en esta carrera, tienen que, como se dice, tienen que chupar rueda, porque tiene que aprender de los maestros anteriores, porque esto es un oficio, uno no sale aprendido de la U. Entonces, yo diría que si ustedes quieren entre 30 años, así como yo, bueno, yo tengo 30 años de JQ, pero ni les digo cuántos tengo de lo que trabajé antes en otra agencia. Yo tengo ya 36 años de trabajar en publicidad. Ok, si ustedes quieren tener una carrera larga, fructífera, donde ganen bien, pero que además sientan el placer de modificar la conducta del consumidor, de hacer que las cosas sucedan en la sociedad, yo les recomiendo que entonces tengan paciencia y que dediquen por lo menos los primeros 3 años de su carrera profesional a aprender, que no se cambien de trabajo solo porque les suben 50,000 pesos en otro lado, porque entonces rompen ese ciclo de aprendizaje de esos 3 primeros años laborales, que es vital, que lo vean casi como si fuera un posgrado
que aunque le paguen no muy bien, por lo menos no hay que pagarlo, ese posgrado. Nosotros tenemos súper calculado, una persona al llegar a los 3 años de experiencia, realmente cambia su capacidad de enfrentar la carrera y realmente empieza a producir mucho más. Y de hecho, si vos ves la tabla de salarios aquí en Costa Rica y en todo el mundo en publicidad, al tercer año es donde hay un salto grande en esos salarios, porque precisamente es donde ya se considera que la persona está formada. Te agradezco montones, Alberto, tu participación en esta reunión. Alberto se va a incorporar a otra reunión, quiso acompañarnos en forma presencial. De nuevo, es un gusto y un honor poder haber compartido con vos esto, y sin duda alguna son muy valiosos para todos nosotros comunicadores, algunos más viejitos que otros, y yo me pongo de todo el lado viejito, y luego estos jóvenes. Gracias, Alberto. Juanca, muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes, ha sido un placer compartir con ustedes. Claro, seguimos esta conversación que vamos a tener, y ahora nos va a acompañar Eric Murillo. Eric es editor en jefe del periódico CR Hoy. Ustedes saben que CR Hoy es el primer medio nativo digital de Costa Rica, y que vino a marcar un antes y un después en lo que se refiere a medios de comunicación. Se incorporó de una vez con toda la lógica de informar lo que pasa cuando pasa, y esa lógica vertiginosa de noticia que se crea a cada instante, que va pasando y que nace, que crece y que muere en cuestión de minutos, exige un perfil de profesional muy específico. Eric, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos acá con un grupo de jóvenes, hombres y mujeres sedientos de que, al igual que nosotros lo estábamos cuando estábamos estudiando, poder tener alguna información básica de cómo poder prepararse efectivamente, tomando en cuenta cuál es el profesional del presente futuro que nosotros requerimos. Eric, cuéntanos un poquito cuál es la dinámica de un medio actual, y vos que trabajaste hace más de 20 años en los medios tradicionales, ¿cómo ha variado esa dinámica? ¿Cuál ha sido el antes y el después? Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que la palabra es esa, dinámica, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Sí. Perfectamente. Ok, perfecto. La palabra es esa, ¿verdad? Dinámica, es absolutamente cambiante todos los días. Lo que estudiamos usted y yo en nuestras épocas es muy distinto a lo que están estudiando los muchachos ahora, ¿verdad? No solo en la forma con que se dan las lecciones, ¿verdad? Están dando una clase virtual hace 20, 25 años. A nadie se le hubiera ocurrido hacer esto, ¿verdad? Una educación a distancia, viéndonos, conversando entre todos, teniendo chat, interactuando, teniendo presentaciones. Entonces, la pregunta suya, bueno, aquí tenía una serie de anotaciones que a mí todos se me olvidan, entonces apunté por ahí algunos temas. Bueno, en el caso de nosotros somos un medio muy inmediato, como usted lo decía, lo que pasa cuando pasa, entonces eso tiene ciertas ventajas y también desventajas, ¿no? ¿Qué podemos mencionar como ventajas? De informar a la gente en tiempo real prácticamente, decirle lo que está pasando minuto a minuto, con un acontecimiento, con un evento, con una actividad. Claro, ahora nos valemos de muchos otros medios, tenemos multimedia, tenemos video, tenemos audio, tenemos transmisiones en vivo, tenemos conferencias como este tipo, ¿verdad? Por plataformas como Zoom, Teams, Webex, cualquiera que se llame. Entonces, es una forma muy diferente a lo que hacíamos antes, es un conglomerado, es un montón de elementos que están juntos y que tenemos que dominarlos todos a la vez. Ahora, en cuanto a destrezas que deben de tener los muchachos, por supuesto, tienen que dominar herramientas de software y de tecnología, de hardware. Lo que pasa es que hay que hacer la salvedad, no tienen que convertirse ni en, por lo menos desde mi punto de vista, ni en editores de video, ni de audio, ni en productores audiovisuales, ni en diseñadores gráficos, pero sí por lo menos tener las nociones básicas de lo que significa para poder llevar el mensaje a la audiencia, ¿verdad? Porque ahora todo entra por los ojos, ahora la gente casi no lee. La mayor parte del consumo es multimedia, especialmente video. Y ahora tenemos muchas facilidades, igual repitiendo el tema, muy diferente a lo de hace un cuarto de siglo. De nunca nos imaginamos que íbamos a poder escribir, procesar y publicar una noticia en un dispositivo digital, ¿verdad?
un aparato móvil. Y ahí en ese mismo aparato es donde la gente lo está viendo, ¿verdad? Por mucho. Las estadísticas son claras. La gente consume noticias en dispositivos móviles. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿verdad? Tiene que ser un profesional muy comprometido con lo que está pasando, porque los valores de periodismo no han cambiado en todos estos años, siguen siendo los mismos. Independientemente del soporte, ya sea radio, televisión, impreso, ahora con medios electrónicos, los valores se mantienen, ¿verdad? La veracidad, la objetividad, la precisión, el balanceo entre las fuentes siguen siendo el mismo. Lo que pasa es que ahora hay un elemento adicional que no teníamos antes, que es la inmediatez. Salvo tal vez radio y televisión, que eran más visuales y que tenían que estar en el lugar de los hechos, en la escena. Ahora nosotros, a los que trabajamos en medios digitales, escribiendo, tenemos que tener muy claro la inmediatez, pero con cierto cuidado, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no es sencillo. Por ejemplo, aquí se procesa mucho suceso. Entonces, a veces uno le pregunta a un bombero, un cruz rojista, y lo que le dice es nada más sí o no, sí pasó o no pasó. Con eso, con esas dos palabras, con ese monosílabo, tenemos que construir un discurso y elaborar una nota. Tiene que llevar su título, su cuerpo, su pirámide invertida, su lead, su foto, preferiblemente algún elemento de video. Entonces la gente a veces dice, ¿qué nota más escueta? Sí, pero es que esto es lo que sabemos en este momento. Ya conforme va avanzando la situación, podemos ir agregando esa misma nota o haciendo otra más. Eso por un lado, Juan, ¿sí? Eric, has señalado algunas características que podemos fácilmente distinguir de cómo la disciplina, en este caso del periodismo, está evolucionando. Esa evolución, ¿qué características requiere? Por ejemplo, dijiste que cada vez la gente es más audiovisual y cada vez lee menos. Eso va a exigir que el periodista o el comunicador tenga habilidades para ser más conciso, pero no ser omiso en la información, ¿cierto? Claro, sí. Como le repito, eso no ha cambiado. Lo que pasa es que tiene que capacitarse en la parte de producción sin convertirse en un productor, ¿verdad? Tiene que dominar ciertas herramientas, especialmente las de video y las de audio, sin convertirse en un profesional en la materia. O sea, tiene que seguir comunicando, obviamente, pero no es la persona que está ahí procesando el video en una consola. Tiene que por lo menos tener las nociones básicas, ¿verdad? De cómo se construye un discurso audiovisual. Porque eso es lo que ve la gente, ¿verdad? La gente ya no consume medios impresos, ya no hay, ¿verdad? Si quiere leer, es difícil que se vaya a leer un discurso largo. Todo es visual, básicamente, sí. ¿Y cómo lograrán ellos enganchar a la gente cuando crean esos discursos? ¿Cuáles son las características de las notas? Yo he visto, por ejemplo, en la evolución de los encabezados de las notas, antes uno decía, presidente indicó que no bajará el combustible. Ahora la misma noticia dice, esto fue lo que dijo el presidente en relación con el combustible. Cuéntanos cómo fue esa evolución ante, digamos, el título que explicaba y ahora el título que no explica. Es una buena pregunta, sí. Vamos a ver, aquí estamos con un tema de ciencia social que es escribir, elaborar discursos, pero también hay un componente tecnológico, ¿verdad? En que los algoritmos, especialmente algunas redes como Facebook, Twitter, buscadores como Google, participan. Entonces, un poco de lo que nos ha enseñado históricamente a construir ha variado para acomodarse a la parte tecnológica, ¿verdad? ¿Para qué? Para aparecer de primero en los buscadores, ¿verdad? Para estar bien rankeado. Entonces, lo que usted decía es cierto. Ya no dice, presidente anuncia rebaja en cambio de combustible, sino esto es lo que habla el presidente acerca de la reducción de precios. Lo que pasa es que puede ser que eso sea muy llamativo a nivel periodístico, porque obliga a la gente a meterse, pero los buscadores, especialmente, particularmente Google, castigan ese tipo de notas que no dicen nada, por lo menos en el título, ¿verdad? Que es un enganche, es clickbait, para que uno se meta a ver qué es lo que dice, y también ni siquiera lo termina diciendo. Pero eso a nivel tecnológico ha variado, ha hecho que varíe, porque entonces, ¿qué pasa?
queremos tener un título muy atractivo, pero no va a quedar bien rankeado en Google, en Google, en buscadores. Tenemos un título más o menos cajonero, pero sí lo premia, por decir, por ser conciso, porque dice a dónde pasó, cuándo, dónde y quién, que son casi que las 5W, ¿verdad? Ahí en el título. Eric, podemos decir entonces que un buen comunicador en estos días que se quiera especializar en áreas de comunicación, ya sea periodista o en temas de redes, también tiene que conocer un poquito cuál es la dinámica propia, la lógica, ¿verdad? De los buscadores, la lógica de Internet para que su comunicación sea efectiva, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que esto es tan dinámico, que cambia todos los días. Lo que usted aprendió hoy, ya mañana cambió. Y entonces tiene que aprender lo que dice una máquina y lo que dice otro, y lo que dice un buscador y lo que dice una marca y lo que dice una compañía. Y eso es un montón. Entonces, ¿cómo llegarle a eso? Es un poco complicado. Aquí tratamos de hacer el esfuerzo de hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que siempre vamos a quedar un poco rezagados. ¿Sabes? La tecnología avanza a un ritmo tan rápido que es difícil ya darle pulso, ¿verdad? Pero como le repito, hay valores que se mantienen. O sea, cualquier medio y los de toda la vida siempre se va a mantener, ¿verdad? La veracidad, la independencia, la objetividad, contrastar fuentes. Pero le repito, hay que sumarle un elemento nuevo que es la inmediatez. La gente quiere saber todo ya, cuándo pasó ahí. Si usted publica una nota, 2 horas después dicen, no, esto es de Internet Explorer, esto ya pasó hace rato, ya lo dijeron todos. Hay que estar muy encima, pero eso también conlleva una serie de riesgos, como cuáles. Por ejemplo, uno asume que la fuente oficial, por ejemplo, una autoridad judicial, lo que le dice es cierto, pero resulta que al rato le dice, no, le va a poner el caso del accidente de Cambronero, por ejemplo. El OIJ nos dice que son 9 muertos. De esos son 7 hombres y 2 mujeres. Ya al rato corrigen que no, que son 6 hombres y 3 mujeres. Entonces, en el inconsciente colectivo lo que queda es de ahí, no dijeron la información como era, pero no es tan cierto, porque es lo que la fuente le dice a uno asume que es cierto, lo publica y después hay que corregir, pero para la gente lo que queda es de ahí, me mintieron. Entonces puede ser que una habilidad en esa vértigo de la noticia ahora sea la posibilidad de saber cuándo detenerse un poco, saber qué decir, Claro. cómo decirlo, para no traspasar un límite de algo que uno no maneja por lo vertiginoso, ¿verdad? De la noticia, como se pone ahora, noticia en desarrollo, ¿verdad? Para Sí. tratar de aclararle a la gente de que está dicho todo, pero si hay un vértigo ahí que hay que tratar de administrar, entonces hay que tener un poco de corazón ardiente, pero cabeza fría, ¿cierto? Absolutamente, y estar, ¿cómo se llama? Pendiente de las redes, pero que no se malinterprete lo que voy a decir. Tampoco repetir todo lo que dicen en redes. Otro ejemplo que ha pasado últimamente, ¿verdad? Con este muchacho Pablo Cartín. Salieron videos por todo lado diciendo, ese es el video de Pablo Cartín tirando a una muchacha en la calle, y lo sellan y lo dan como una exclusiva y lo dan por cierto. Y resulta que uno habla con la persona y dice, no, yo no fui el de eso, ese video es viejo, fue en otro lugar, fue en otro lado. Entonces, está muy pendiente de lo que es redes sociales, porque definitivamente es donde la gente comparte la inmediatez, pero a la vez tiene muchísimo cuidado con no irse de buenas a primeras con lo primero que aparece, ¿verdad? Porque generalmente esa información es no verificada, nadie sabe dónde pasó, cuándo, dónde, ni siquiera le consultan a la fuente, sino que dan por un hecho cualquier alerta que llegue a un chat y así la reproducen, y así se mandan, y las cosas no son así, ¿verdad? Uno tiene que hacer un ejercicio mínimo de consulta a la fuente, si no puede contactar a la persona, por lo menos a alguna autoridad y decirle, esto pasó. Lo que pasa es que hay otro elemento, ¿verdad? Algunas fuentes se quedaron a la usanza antigua, entonces uno le pregunta hoy, te van respondiendo una semana después o dan los 10 tiempos los 10 días de tiempo que da la ley de margen, ¿verdad? Y le contestan y uno lo que ocupa son las cosas ya. Y muchas veces lo hacen hasta con mala intención, ¿verdad? Que tienen el dato, pero se esperan hasta que se cumpla el plazo para contestarle a uno cuando saben que lo está exigiendo de inmediato. Así es, te agradecemos montones, Eric, este tiempo que nos has dedicado para compartir con estos jóvenes hombres y mujeres que tienen esta inquietud, que han tenido la inquietud de saber cuál es el comunicador del presente futuro que tenemos. Sí, pero nada más un último consejo para los muchachos, Juan Carlos, que se esté capacitando constantemente todo lo que puedan, ¿verdad? Que estén aprendiendo, porque esto cambia tan rápido que si dicen que hay expertos de mentira, en esto no hay expertos en nada.
es estar aprendiendo, es un proceso de prueba y error, nunca vamos a terminar de aprender, entonces todo lo que puedan tener en cuanto a capacitaciones aprovechen, porque yo creo que es la única manera de salir adelante, ¿verdad? Actualizándose constantemente. Si nos queremos hacer expertos en algo, hagámonos expertos en aprender. Exactamente, sí, porque ahí todos los una, días aparece el meme, ya no soy experto en esto, si no soy experto en otro, ya de ser experto en accidentes de carretera, ahora soy experto en futbolistas inútiles. Sí, así es. Gracias, Eric. Okay. No, Muchísimas con gracias mucho por gusto, tu Juan Carlos. tiempo. Más bien, muchas gracias por la oportunidad de ustedes. Muchísimas gracias. Esto es igual que la comunicación ahora, vertiginoso, y entonces vamos a tener la oportunidad de compartir y de conversar con Paula Rodríguez. Paula ha trabajado durante muchos años en todo lo que es la gestión de la comunicación a nivel de redes y a nivel de web. Paula, bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo. Quizás vos correspondes al área de comunicación que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años, en donde hay también un altísimo grado de informalidad, ¿verdad? En cuanto al trabajo, y que también es una de las áreas que se abre muchísimo más al comunicador de hoy en día. Paula, ¿cómo es administrar la comunicación en redes en estos días? Cuéntanos. Bueno, primero, muchas gracias, Juanca. Creo que hemos compartido varios años y las redes sociales es un dinamismo muy curioso, digamos. Para contarles, yo estudié comunicación, yo soy relacionista pública de profesión, pero evidentemente mi camino fue otro desde un inicio. Yo identifiqué, digamos, como que para mí lo importante de la comunicación era hacer un servicio al cliente importante, que valiera la pena. Y yo creo que el manejar comunidades es generarle algún valor a un cliente, aunque sea informativo en el medio noticioso, aunque sea a nivel de figuras públicas, aunque sea que entretenimiento o aunque sea un negocio financiero donde vos vas a informar y educar, es importante que todo lo que uno hace tiene que generar un valor y encontrar ese ingrediente secreto que tenemos todos adentro para que llame la atención y funcione, porque los algoritmos pueden hacer con nosotros de todo, ¿verdad? Pero siempre cambian. Ahora que estaba escuchando a don Edgar, me parecía muy, muy importante porque todo cambia y uno tiene que aprender. Entonces, es un constante cambio, es muy entretenido, pero es muy retador hacer el manejo de estas comunidades. Así es. ¿Cuáles crees, Pau, que serían las características que debe empezar a cultivar desde ahora el comunicador que quiere desarrollarse en el área de redes, creando comunidades, contando historias en redes? ¿Cuáles son las características que en tu concepto son vitales ahora? Para mí, creo que son muchos elementos, pero uno los tiene que ir descubriendo poco a poco según sus habilidades. Entonces, el estar informado, el leer, el saber no tanto de la noticia, sino de lo que hablas, tener como esa veracidad, digamos, esa credibilidad es muy importante. Entonces, el estar bien informado y aprender es indispensable. Además, la creatividad. Las marcas te buscan, los medios de comunicación te buscan y te dicen, mira, necesito que crees una campaña para esta necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vos tienes que sentarte y pensar cómo hago que esto pueda llegar a las personas. Entonces, la creatividad y ese valor agregado que muchas veces mencionamos o escuchamos es indispensable. ¿Qué más? La innovación, las plataformas cambian, las herramientas, los materiales, los audiovisuales, todo cambia. Entonces, ya sea como un reel, un Instagram, un carrusel, en algún momento eran solo bailes, bueno, que mi marca donde puede estar en un baile o no tiene que estar en un baile, una nota, un video de prensa informativo o una cápsula de los 5 tips que yo tengo que generar agregado. Entonces,
tener esa creatividad para poder transformar un contenido en diferentes formatos es indispensable. Tal vez un blog no vaya a ser tendencia, pero tal vez un reel, digamos, informativo pueda generar más alcance que otros. O un carrusel en Instagram o un story puede generar muchísima más tendencia o entrar como en los famosos trending topics, puede ser muchísimo más valor para tu marca o tu contenido que otros formatos. Entonces, esa veracidad es muy importante. A nosotros en comunicación lo llamamos como que un contenido sea o que esté en una plataforma de omnicanal, digamos, que se adapte para todo, pero que tenga una base y que sea esa base la que se respeta. Creo que esas cosas son muy, muy importantes. Sí, has apuntado, Pau, algunos factores fundamentales, es la creatividad, la veracidad, digamos, la posibilidad de tener credibilidad, ¿verdad? A través de la veracidad que hacemos. A nivel de herramientas, aquí el mensaje para ellos sería, hay que aprender a aprender, como dijimos al principio de esto, hay que estar abierto siempre porque esto cambia constantemente. ¿Hacia dónde van las redes? Si pudieses visionar, te estoy pidiendo algo demasiado demandante porque ni siquiera sabemos lo que va a pasar en los próximos 6 meses en el área de comunicación en redes, pero si te diera la posibilidad de visionar hacia dónde va la dinámica de creación de comunidades y de conversaciones en redes en un futuro inmediato. Para mí las redes sociales viene a generarle más poder a las personas. Entonces, yo creo que la opinión pública va a ser muchísimo más fuerte, no a nivel noticioso en lo que lo estamos viendo ahorita o a nivel de entretenimiento, sino más bien a nivel de organización. Entonces, ya vamos a ver, para mí, digamos, vamos a ver el real objetivo de las redes sociales desde un inicio. Yo no sé si ustedes sabían, o vos, Juanca, que los hashtags se hicieron para eso. Los hashtags crecen con este objetivo, organizar personas. Entonces, el hashtag, no sé, fiesta o el hashtag política, hashtag fútbol, eso es lo que hacían, era organizar grupos de personas para ponerlos en una misma conversación y así poder estar todos como en un mismo tema. ¿Qué pasa? Esto ha evolucionado poco a poco. Ahora vemos temas de conversación en Twitter, donde abren los famosos espacios para que personas puedan comentar de un mismo tema y hay un moderador y hay participantes y oyentes. Ahora vemos Instagram que están fomentando mucho los live y quieren como premiar a las personas que hagan transmisiones, plataformas nuevas como Twitch, que es para videojuegos. Entonces yo creo que las redes sociales ahora más que entretenernos y que sea un canal más de difusión, vamos a ver que las personas se van a empezar a organizar. Entonces vamos a poder hacer movimientos, vamos a poder crear tendencias a partir de nuestros intereses reales, porque ya no es generación de compra o ya no es mucho generación de demanda de contenido, sino más bien lo que nos interesa. Ya vemos unas configuraciones, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto ocúltemelo, esto muéstremelo más. Y hasta las mismas plataformas te dicen, no interactúas con este tipo de contenido, mejor lo eliminas. Entonces, el consumidor está tan estudiado o todos estamos tan estudiados en plataformas que es muy interesante cómo nos van agrupando según segmentos, temas e intereses y tipos de contenido para mostrarnos lo que nos gusta ver y por ahí nos empiezan a mover. Tanto, no sé, contenido más informativo, más entretenimiento, más light, deportivo o de compras, porque ya sabemos que los celulares y las computadoras nos escuchan cuando decimos, ay, qué bueno tener una plataforma nueva, una computadora nueva, un tele, y ya en Amazon te están mostrando las ofertas de televisión y de computadoras, ¿verdad? Entonces, creo que las personas se van a organizar más, los temas sociales son muy fuertes, entonces vemos como la guerra, que ya es muchísimo más visionaria,
Ahora tenemos un cantante que muchos amamos y odiamos, pero tiró una crítica política muy fuerte y esto está generando movimientos dentro de ese país. Vemos figuras públicas ayudando, que en algún terremoto o en alguna causa social, entonces las personas se van a volver a organizar ya por sus intereses y nos van a empezar a estudiar muchísimo mejor, pero nos van a dar más contenido de lo que nosotros queremos. Entonces, la creatividad juega muchísimo en eso. Bueno, muchísimas gracias, Pau, por todos estos consejos tan útiles en el área en el área de redes. Te agradecemos montones. Con mucho gusto. Finalmente, vamos a tener la oportunidad de compartirles un video de un colega periodista que trabaja en el área de televisión. Mario y Diego, por favor, lo ejecutamos. Nuestro amigo Juan Manuel Vargas, que quiso estar acá, pero está montado en estos momentos en un avión. A él le hicimos las mismas preguntas. Me confundió con un profe. Yo no tengo el gusto de estar dando clases ahora, pero fuera de allí vamos a escucharlo. Por favor, a Juan Manuel. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Manuel Vargas y agradecerle al profe Juanca por la invitación para poder estar en contacto, aunque sea de manera virtual, con ustedes. Vamos a responder algunas preguntas que él me manda. Me indica lo siguiente: los medios viven grandes transformaciones hoy en día. Correcto, creo que esas transformaciones han sido prácticamente vertiginosas en los últimos 10 años con el desarrollo principalmente de Internet y también con la entrada en juego de las plataformas digitales, las diferentes plataformas digitales y también las redes sociales. ¿Cuáles son las competencias profesionales y técnicas de un comunicador que quiere buscar oportunidad de desarrollo en medios televisivos? Yo creo que lo importante es la versatilidad. Les voy a contar algo a título personal. Yo comencé a ejercer la profesión en 1999. Ya para el año 2000 comencé a trabajar como presentador y estuve en funciones principalmente de presentación de noticias durante los años o en el periodo entre el 2004 y el 2009. En el 2009 yo tuve una situación ahí particular con la dirección del medio en el cual en aquel entonces trabajaba y dejé de laborar con ellos. Fue un periodo particular hasta que prácticamente 2 años después aparece Teletica Canal 7 y me ofrece desarrollar contenidos para telenoticias relacionados con los toros y el chinamo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que me deja a mí esta situación? Hay que ser versátil, hay que ser versátil. Principalmente si usted va a trabajar en televisión. Si yo en un momento determinado hubiera dicho, mira, es que yo soy presentador de noticias, no te puedo ayudar a desarrollar contenidos relacionados con el chinamo o los toros, probablemente yo no estuviera en este momento en Canal 7. Y estando en Canal 7 yo he desarrollado contenidos para el noticiero de toda índole, temas de entretenimiento, como les estoy diciendo, que puede ser en este momento el chinamo, los toros. Me ha tocado cubrir traspasos de poderes, visitas de estado. He estado en coberturas especiales de tormentas tropicales y huracanes. He estado en situaciones extremas como inundaciones o incendios. Entonces creo que hay que ser versátil. Sí se pueden especializar en política, en economía, en tecnología, en espectáculos, pero creo que la versatilidad es muy importante en cualquier área del periodismo, ya sea radio, prensa escrita, televisión o generando contenidos para plataformas digitales. Después me pone por aquí el profe. ¿Cuáles son las habilidades y de personalidad que sientas que son fundamentales para que el comunicador pueda abrirse paso en un mundo tan competitivo como la televisión? Creo que las relaciones interpersonales, ahí es importante. A veces comienzan a surgir, no sé, egoísmos profesionales, pero creo que las buenas relaciones interpersonales con compañeros, desde un misceláneo hasta un asistente, un camarógrafo, un editor, incluso los jefes, es algo importante.
O sea, parece mentira, pero a lo largo del tiempo las relaciones interpersonales son importantes y creo que es algo muy importante, incluso hasta con la fuente, pero eso sí, que esa relación interpersonal con la fuente sea de respeto y, y que no crucemos la línea de la confianza al punto que en algún momento en el que tengamos que cuestionar a la fuente, ya no lo podamos hacer porque resulte ser más ya un amigo de nosotros que una fuente a la cual estamos cubriendo. Y si en un momento determinado no podemos cuestionarlo en un tema determinado, pues entonces creo que lo más responsable es comunicarlo a la jefatura, hacerse al lado si el tema es delicado, y básicamente esa sería, digamos, mi siguiente recomendación. En tu opinión, dice, me pregunta el profe, ¿cómo serán las noticias de televisión del futuro? Nosotros ya en este momento, a raíz de la pandemia, estamos viendo un cambio muy agresivo. Imagínense tal vez ustedes allá en la década de los 70s, 80s, cuando no había internet y no había teléfonos celulares, el periodismo era un arte distinto. Tenías que tener buenas fuentes, saber dónde ubicarlas, a lo mejor su número de teléfono fijo de la oficina o eventualmente de la casa para poder en cierto momento estar en contacto con ellos. Hoy en día tal vez el periodismo se ha simplificado mucho, para bien o para mal, porque cuando ustedes ya están en el ejercicio de la profesión se van a dar cuenta que los ministerios, no sé si esa será la práctica a nivel internacional, pero la pandemia acá en Costa Rica trajo esa situación. Aquí todo el mundo tiene chats. El organismo de investigación judicial tiene un chat. Fuerza Pública tiene un chat. O el Ministerio de Seguridad Pública tiene un chat. Bomberos tiene un chat. La Caja Costarricense del Seguro Social tiene un chat. ¿Y qué es el detalle? Que ahí va a parar todo el mundo. Ahí va a parar desde el periodista de un medio nacional hasta el periodista de un medio regional, hasta aquella persona que se cree periodista simplemente porque abrió una página en Facebook. Para mí, ahí hay mucha tela que cortar, pero hoy en día se ha simplificado mucho el trabajo del periodista. Entonces, yo creo que así como hoy en día la gente puede consumir contenidos por demanda, entiéndase que se meten, qué sé yo, a la plataforma que ustedes quieran, Netflix, y ven el documental que ustedes quieren observar en el momento en el momento en el cual ustedes lo quieran observar, hacia eso va la noticia. Ya hay gente que rara vez, o tal vez porque tienen ya un hábito adquirido, se sientan a una hora determinada enfrente de un televisor a ver noticias. Pero, por ejemplo, telenoticias, ya no es necesario que ustedes se sienten a las 7 de la noche para ver la edición estelar. O sea, perfectamente, una vez emitida la edición, la pueden consultar en redes y, y darle hacia atrás o hacia adelante y ver las informaciones en el orden que ustedes quieran. Las noticias van hacia eso, los contenidos. Al fin y al cabo, las noticias son contenido, ya sea en un medio impreso como es la prensa escrita, que ahora está migrando más que todo hacia el ámbito digital, la radio e incluso la televisión. Entonces, yo siento que a la vuelta de unos 5 o 10 años, las noticias, al igual que otros contenidos, va a ser por demanda y la gente va a consumir lo que quiera consumir cuando lo quiera consumir. Creo que estaríamos con esos tres elementos que me está consultando Juanca. Espero que las respuestas hayan sido de utilidad para todos ustedes y ojalá que en un futuro podamos compartir más que todo de una manera presencial y no tanto virtual, porque ya hay que ir dejando poco a poco con responsabilidad el tema de la pandemia y volver a tener ese uno a uno, ese cara a cara. La pandemia también vino a complicar mucho el ejercicio de la profesión porque ya hay algunas fuentes que antes de dar una entrevista cara a cara prefieren mandar un video, y el detalle es que eso también a veces te complica, que cuando vos querés repreguntar no podés hacerlo porque, o sea, ¿cómo vas a recibir respuesta de un video que ya está grabado, que ya está editado? La próxima vez ojalá que podamos vernos cara a cara. Eh, y no hablo cara a cara por Zoom, no, ahí de manera presencial y que la dinámica sea distinta, pero agradecerle nuevamente a Juan Carlos por la invitación y ojalá que la información que he compartido con ustedes sea de bastante provecho. Pura vida. Hasta luego.
Si estuviéramos en un noticiario, yo hubiera dicho muchas gracias, Juan Manuel, por esta información en los pases simulados, pero bueno, fue un video. Jóvenes, pienso, inicialmente habíamos conversado en la posibilidad de que las preguntas fueran por chat, pero pienso que tenemos unos minutos, unos 10 minutitos para hacer algunas preguntas puntuales y con todo gusto estaré aquí dispuesto para responderlas. Nada más levantamos la mano y ahí si quieres, la profe Marijin les da la palabra y con gusto atiendo sus inquietudes, si hay alguna. Yo sé que como comunicadores va a haber alguien que se va a echar al agua. Por el momento no hay ninguna consulta, pero no sé si alguien quiere hacer alguna. Ah, bueno, Carlos. Carlos, ¿quieres abrir el micrófono? Carlos ya le escribió aquí. Creo que va a abrir el micrófono. Ok, te escuchamos, Carlos. Hola, ¿me escucho? Sí, perfectamente. Ok. No, era lo que puse básicamente en el chat, que es como de cómo piensa que es el nuevo lugar de los datos, no solo en el periodismo, que es donde tal vez más se le da importancia, sino también en otras áreas de la comunicación, como relaciones públicas o la publicidad. Ok, muchas gracias, Carlos. El papel es fundamental, si me permiten decirlo. Nunca ahora como antes, tenemos la posibilidad de tomar decisiones informadas. La clave es que esa administración de los datos se base en tres principios fundamentales. Primero, una percepción clara o una seguridad de que la fuente de esos datos sea una fuente confiable. Vivimos en un mundo en donde la información viene de un lado a otro y no necesariamente son fuentes confiables. Es más, hay una anticomunicación fuerte, sólida, robusta y en total crecimiento que busca precisamente como buen antiinformación, busca desinformar. Eso es sumamente notorio en las campañas, por ejemplo, electorales, pero también forma parte de la estrategia comercial de marcas, de instituciones, de corporaciones, de forma tal de que, uno, tenemos que tener seguridad de la fuente que tiene que haber. Segundo, debe haber una posibilidad de contrastar esa información con otras fuentes. Los datos tienen que ser contrastados. La información tiene que ser analizada desde diferentes puntos de vista. Decía un tremendo pensador romano, desconfía de la persona de un solo libro. Yo puedo tomar esas palabras y convertirlas en el presente de la comunicación. Desconfía de la persona que utiliza una sola fuente como origen de los datos y para emitir criterio. Y como tercer punto, la curación de esos datos siempre tiene que estar abierto a que uno tenga la posibilidad de utilizar también otras vías que no sean datos, sino que sean experiencias, que sean ir uno propiamente y no tomar esos datos, sino uno mismo recabar los datos y nunca los datos tienen que sustituir a las personas. Es fundamental que sepamos que la función vital de nuestro quehacer de comunicación son las personas. Respetar a las personas, informar sobre las personas, hablar de lo que las personas les gusta, guiar pautas de consumo a partir de las personas y no un consumo, digamos, ahora desmedido y que vaya a destruir nuestro planeta, para dar un ejemplo. Súper, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Con gusto. ¿Alguien más con alguna pregunta? Sí, Diego, te escuchamos. Ah, Diego nos hizo
nos hizo una finta, creo que se le prendió la mano. Si nadie más tiene una pregunta, permítame hacerles Sí, perdón, sí va a preguntar algo, Diego, dice. Sí, va a preguntar. Bueno, dígame, don Diego. El espacio del CAM en la actualidad, que cómo está el espacio del CAM dentro de todo este contexto. Ok, tiene todo el espacio del mundo. Ustedes vieron en las palabras que nos dijo, por ejemplo, Eric Murillo, en donde la gente consume mensajes audiovisuales más que mensajes escritos. Ustedes pueden crear, narrar historias, crear contenido, elaborar propuestas de valor a través del manejo del video. Ustedes pueden construir narrativas completas a través de eso. Lo importante es que el medio no sea el mensaje, como hay veces, me imagino que ustedes en teoría de la comunicación vieron esta famosa teoría que el medio es el mensaje. No, el medio no es el mensaje, el medio es una parte del mensaje. Lo importante es que nosotros tengamos la oportunidad de hacer que la información se convierta en algo que usted pueda narrar a través de una historia, y para eso utilizar los elementos que la gente está consumiendo, que son elementos audiovisuales. La comunicación audiovisual y multimedial es fundamental, es vital. Cuantos más herramientas ustedes aprendan, pues mejor, pero siempre, y con esto cerrando esta oportunidad que he tenido de conversar con ustedes hoy, siempre recordando que hay valores que se mantienen. Si ustedes ponen atención a lo que nos dijo don Alberto, a lo que nos dijo Erika, a lo que nos dijo un poco Paula y a lo que dijo también Juan Manuel, hay valores que no cambian. La veracidad, el poder de la imaginación, la capacidad de crear historias, ponerle rostro a lo que uno va construyendo, y sobre todo y ante todo la enorme capacidad de, Juan Manuel le llamó versatilidad, Alberto le llamó adaptabilidad, hay algunas personas que le llaman resiliencia. Dígale usted el nombre que quiera. Lo importante es que ustedes tienen que aprender a que el mundo profesional en el cual ustedes les toca ejercer su labor es un mundo altamente cambiante, dirigido por la tecnología, que es voraz, que tiene un apetito enorme para consumir el presente y convertirlo en un futuro que no necesariamente sabemos cuál va a ser, pero el comunicador del futuro, del presente futuro, como dijimos como nombre de la charla, es aquel que va a tener la posibilidad de destruirse y construirse en un tiempo corto, que va a tener la posibilidad de ser resiliente, de moverse, de adaptarse, de saber, como dijimos al principio, leer hacia dónde va su futuro inmediato y empezar a construir para que cuando ya llegue ese futuro ya tenga algo construido, de innovar, de ser creativo o creativa, de ser una persona que tenga la posibilidad de ir justo un paso atrás de lo que va la tecnología, que va transformando la forma como nos comunicamos, y cuando digo transformando, va transformando el qué decimos, el cómo lo decimos, el cuándo lo decimos. Pero una buena noticia, jóvenes, es que nunca como antes la comunicación va a ser una fuente de gran desarrollo si respondemos a esas necesidades. Así que tenemos un ambiente bonito para crecer, un ambiente bonito para desarrollarnos. Y sé que ustedes, jóvenes, mujeres y hombres que tuvimos la oportunidad de compartir hoy, van a poder encontrar espacios para su desarrollo exitoso. Si tienen el hambre y el deseo de estar aprendiendo continuamente. Juan Carlos, yo muchas antes gracias. de terminar quiero hacer una pregunta. No sé si les interesa o si alguien tiene otra que hacer antes de hacer el cierre, pero me parece muy importante que nos refiramos a algo que tal vez ninguno ha tocado, porque hemos hablado mucho de todo lo que tiene que ver con el cambio. Es decir, se han dado como muchas herramientas valiosas, insumos sumamente importantes. Se ha hablado de la parte tecnológica, se ha hablado
de muchas cosas, pero a mí me interesa mucho también tener un poco de información con respecto a características personales de comunicación. O sea, si vos tenés exactamente las mismas cualidades, los mismos atestados, el mismo currículum, el mismo recorrido, o bueno, nadie puede tener dos currículums iguales, claramente, pero que sean muy similares, ¿qué otros valores son altamente valorados en la parte de una persona que vaya a estar en comunicación, que no tenga que ver con esto? Sobre todo considerando que trabajamos en un medio que es tan pequeño como Costa Rica y todo lo que eso implica. ¿Qué cosas son, además de esos valores que ya nos has dicho, otros que consideras que sean favorables para que una persona se desarrolle adecuadamente en este medio de comunicación en Costa Rica? Al inicio de mi presentación, si ustedes recordarán, hice alusión a un estudio que condujeron la Universidad de Stanford, el Carnegie Institute y también el Harvard Institute, en donde esas tres grandes, digamos, gurús del conocimiento condujeron una investigación con más de 1.500 ejecutivos exitosos en todo el mundo. Y una de las conclusiones que me llamó poderosísima la atención es que si tuvieran, la pregunta decía más o menos, si usted tuviera que asignarle porcentaje o peso a los factores que son fundamentales para el éxito de una persona hoy en día, el 80% de esos factores tuvieron que ver con habilidades blandas. Habilidades blandas, a mí me llamó la atención y en algunos de los casos hablan de un 85%. Es la posibilidad que usted tiene de trabajar eficazmente en grupos de trabajo, la posibilidad de generar, y lo dijimos en la presentación, empatía, la oportunidad que usted tiene de coincidir en criterios de construir con otras personas mensajes, de generar lo que se llaman elementos apreciativos, es decir, enfocar las cosas en términos constructivos, más que buscar la forma de destruir. En administración de negocios se habla de ambientes colaborativos de trabajo y no competitivos de trabajo. Eso va contracorriente de toda la, digamos, óptica o la escuela principalmente de los Estados Unidos, en donde, y algunos países asiáticos, en donde la competencia es todo. La posibilidad de competir tanto a nivel de la gente que está en mi negocio como la gente de mi mismo negocio, es una forma de salir hacia adelante. Sin duda alguna, esa no es una forma sostenible ni de futuro ni a largo plazo. La forma sostenible de futuro y a largo plazo es crear ambientes colaborativos. Entonces nosotros tenemos que ser generadores de esos ambientes colaborativos. Los departamentos de recursos humanos están cada vez más fijándose en las personas que no solo, y cuando vayan a buscar de trabajo, pongan atención a esto. No solamente es la gente que habla de todas sus habilidades, de todos sus títulos, de todos los cursos que ha hecho, sino la gente que habla desde la empatía, que le dice que le gusta construir ambientes de trabajo colaborativos, que le gusta tener sinergias productivas con otras personas, que sabe que forman todos parte de un grupo y que tienen un objetivo común y hacia eso quieren avanzar. Eso será música para el oído de los empleadores. Así que esas características y jóvenes, trabajen también en sí mismos, hombres y mujeres trabajen en sí mismos, ¿verdad? Valoren mucho su estabilidad emocional, su estabilidad personal y hagan cosas que vayan en función de que eso sea construido, porque hoy en día el mundo abunda de profesionales altísimamente calificados profesionalmente y extremadamente frágiles emocionalmente. Y eso es muy complicado de manejar cuando usted trabaja en ambientes de alta presión y estrés, como son los nuestros. Así que, por favor, trabajen mucho, mucho en esa área. Alejandro, tenés una consulta, veo. Uy, disculpe, fue un error, perdón. Oh, fue un dedazo. Ok, muchísimas gracias. Más bien, no sé si existe alguna otra consulta, Mari. Si no,
Les agradezco montones el espacio que pudimos Que les compartir. dimos. Sí, muchas gracias por el tiempo, que sé que estás con un tiempo muy limitado. Gracias por venir a hablar sobre esto. Y me gusta que el cierre sea precisamente también hablando un poquito sobre este tipo de características, porque creo que son muy importantes y en un contexto post-pandemia, pues se vuelven relevantes también, puesto que aunque hay tantas necesidades, ¿verdad? En todos los sentidos, yo creo que lo más importante que podemos hablar es la necesidad de solidaridad y no solamente en el área de la comunicación, sino en todas las áreas, ¿verdad? A veces los pronósticos no son muy alentadores, pero como profesionales en comunicación también creo que de alguna manera tenemos la posibilidad y ese privilegio de poder facilitar herramientas que se salgan de las áreas netamente del esquema de producción y podemos aportar tal vez desde ahí también. Eso me recuerda, nada más para retomar algo que conversamos al inicio de abrir los micrófonos al público con Alberto Quiroz, ¿verdad? Que fue que dijo que otra cosa importante y me parece valioso retomarla, tal vez como a modo también de cierre, es que digamos que los clientes a nivel de publicidad ya no están trabajando a nivel de, digamos, de hacer como casarse con una empresa, sino que están haciendo como proyectos, están contratando a las agencias por proyectos y no solamente, no como darle una exclusividad a una agencia. Entonces, ¿de qué manera yo me puedo diferenciar? Eso estoy hablando en este caso específico de publicidad, pero lo podemos también trasladar a otras áreas de la comunicación y que pasa mucho con nuestros estudiantes, nuestro cuerpo estudiantil, que muchas veces tienen proyectos que salen, ¿verdad? Como le decimos aquí comúnmente, como algún camaroncillo que va saliendo cuando se está trabajando, pero ¿cómo hago yo para transformar esa oportunidad de trabajar con algún proyecto específico y poderlo convertir en una relación a largo plazo con un cliente si hago trabajos de... ¿Cómo lo hago? Mari, creo que más bien me encantaría tener la oportunidad de en otra ocasión hablar un tema fundamental, ¿verdad? Para nuestro desarrollo tanto profesional como empleado o como emprendedor, porque ustedes jóvenes van a tener que vivir ambas experiencias. Es cómo desarrollo mi propuesta de valor. ¿Cómo desarrollo mi propuesta de valor? Allí es donde está la respuesta a tu pregunta. La diferencia entre tener una venta o tener un cliente se dará a partir de una propuesta de valor innovadora y diferenciada. Innovadora y diferenciada. Pero eso es una gran charla. Me encantaría darla otro día. Y si me toman la palabra, me encantaría encontrarme con ustedes, jóvenes, otro día para darles un poco de mi experiencia y sobre cómo desarrollar, construir una adecuada propuesta de valor y cómo sostenerla en el tiempo. Me encantaría convertir eso porque me hubiera encantado que alguien me lo explicara cuando salí de la universidad. Me hubiera encantado porque me hubiera ahorrado un montón de raspones y chollones. Esos raspones y chollones, ¿verdad? Y moretones, yo les puedo transmitir para que ustedes no tengan que tener ni raspones ni moretones tan grandes, porque sí se van a tener que capitalizar algunos, pero no tan grandes. Otro día nos encontramos y será para mí un gusto poder compartirles esa. Don Juan Carlos, ha sido un placer tenerlo en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros le agradecemos que haya tenido la oportunidad no solamente de darnos la charla, sino hacerla de una forma tan entretenida, porque no sabíamos que iban a pasar esas cosas, que vamos a tener gente emergente, valga la redundancia. Eso me parece que le dio mucha agilidad y creo que en sí misma la dinámica es una buena práctica incluso para exposiciones, ¿verdad? Que podamos tener a futuro. Yo creo que eso también, hablando del factor diferenciador, puede ser también una herramienta valiosa cuando estemos haciendo presentaciones para otras cosas y por supuesto que tiene las puertas abiertas cuando nos quiera ofrecer otra charla. De hecho, esa posibilidad la dejamos abierta no solamente con temas que nos pueda sugerir, sino que alguien que esté dentro de la audiencia en este momento o que vaya a oírnos en un momento distinto, de manera diferida,
pueda hacernos llegar también a sus sugerencias. Así que de parte de la Escuela de Comunicación, o sea, su escuela, su hogar base, le damos un cordial agradecimiento y les recordamos a las personas que están participando de la Escuela de Comunicación, que creo que son todas las que están con nosotros, que, bueno, Diego, si podemos pasarles el link para que puedan hacer la parte formal de llenar el formulario para validarlo como horas conferencia. Así que muchísimas gracias, de verdad que fue muy valioso, fue muy entretenido y nos llenó de información que ha sido también de gran utilidad. Así que muchas gracias por acompañarnos, a Juan Carlos y a todas las demás personas que están por aquí. Próximamente lo tendremos en redes esta conferencia para que la puedan revisar. Muy amable, muchas gracias. Para mí un gusto, jóvenes. Tengan siempre basado que ustedes van a triunfar. Lo importante es que lo visionen y lo importante es que lo quieran con todo su corazón y que trabajen para ello. No hay otro camino diferente al éxito para las personas que diariamente lo van construyendo. Así que nos vemos en el camino. Muy feliz de haber compartido con ustedes. Muchas gracias.